espérenme que vamos a poner a grabar primero antes que pase. Ahí está. Muy bien, como decía, el tema de hoy va a quedar grabado en la clase y con el PowerPoint, ¿sí? Para que puedan estudiarlo de acá. El tema de hoy está muy vinculado con lo que veníamos trabajando ya hasta el momento, ¿sí? Denme un segundito que ya hago compartir pantalla. ¿Se ve ya en la pantalla? Sí, sí, profe. ¿Sí? Muy bien. Bueno, el tema de hoy, como bien lo dice la diapositiva, es elementos de la planificación. Hasta el momento, seguramente los que ya han cursado la materia o los que han pasado un poquito por la materia, habrán visto que algunas cosas vamos modificando, las vamos cambiando, vamos tratando de experimentar nuevas formas de enseñanza y de aprender, de nuevas formas de organizar los contenidos de manera tal que podamos entre todos construir mejor, porque por ahí veíamos que no se entendían muchos temas, entonces era importante poder organizar nuestras cabezas y organizar las de ustedes para que podamos entender mejor la materia, ¿sí? Y los contenidos que vemos en esta materia. Hasta el momento ya hemos ido viendo el tema de diagnóstico, ¿sí? El diagnóstico educativo, ustedes han tenido una primera actividad práctica y ahora vamos al trabajo práctico que se va a ver en esta semana. Y en la teoría de diagnóstico hemos llegado hasta la priorización de problemas, ¿sí? Hemos visto que en la planificación tenemos 4 fases, ¿sí? Y dentro de las 4 fases, tenemos una es el primero, que es la primera fase, que es el diagnóstico, y nosotros hemos trabajado de la fase general, primera, al diagnóstico educativo en particular, que es lo que hemos visto la semana pasada. Como resultados de este diagnóstico, lo que vamos a tener son priorización de problemas. ¿Se acuerdan que hemos visto una serie de condiciones que se tienen que dar para que podamos priorizar estos problemas y trabajarlos, ¿sí? En años anteriores este tema estaba muy vinculado y muy relacionado en el mismo apartado compilado de donde veíamos los niveles de la planificación, las fases y los elementos. Y entonces después, una vez que veíamos los elementos, estábamos descontextualizados y volvíamos, después de ver este tema, empezábamos recién con diagnóstico. Bueno, y si nos ponemos a ver, los elementos de la planificación son justamente los que tienen que ver con la fase de planificación. Entonces, hemos decidido tomarlo como un tema aparte, ¿sí? Después del diagnóstico, obviamente, y teniendo en cuenta este tema de que está muy relacionado con el tema que va a seguir después de esto, que es la programación educativa, ¿sí? Entonces, para ello, vamos a tener en cuenta la bibliografía que vamos a estar consultando. Nosotros hemos trabajado esta teoría con la bibliografía de González Ana y Rosa Silvana. Es cómo hacer proyectos de intervención alimentaria nutricional. Este libro ya lo venimos trabajando desde la clase pasada con la profe Judith, ¿sí? Y dejar nada más, está puesto acá como para dejar, y quiero aclarar todo el tiempo esto, que este libro aborda una intervención general en alimentación y nutrición. Nosotros lo abordamos desde la educación alimentaria y nutricional en particular, que desde ese punto tiene algunas modificaciones que nosotros lo vamos a ir dejando más aclarado en la medida que vamos desarrollando la materia. Pero el libro como tal es un libro de consulta, y lo que estamos tratando nosotros este año es de empezar a darle bibliografía. Es muy escasa la bibliografía que hay con referencia a nuestra materia específicamente, pero es necesario que ustedes comiencen a trabajar con los libros, ¿sí?
así que con la bibliografía en sí, y así que ustedes puedan ampliar la lectura de los temas que vamos viendo según la bibliografía. Y obviamente el compilado que le vamos dejando de resumen, ¿sí? Vuelvo a repetirle, este tema no va a tener un compilado, va a estar trabajado desde el libro con el Power y esta teoría que está siendo grabada para que ustedes la puedan escuchar las veces que sea necesario, ¿sí? Bien, entonces, en relación a este tema, vamos a comenzar diciendo que en la educación alimentaria, el educador debe aprender a planificar programas y proyectos manejando técnicas de planificación. Para ello, no existe una norma rígida, sino una serie de pautas que sirven para organizar las ideas, ¿sí? Siempre es necesario organizarnos para poder planificar, ¿sí? Entonces, nos preguntamos, ¿qué es un elemento? ¿Sí? Si vamos a lo que dice, esto me faltó hacerle un movimiento. Si vamos a lo que dice el diccionario, ¿sí? Acá vamos a estar en este sector, es una parte que junto con otras constituye la base de una cosa o conjunto de cosas materiales o inmateriales. Esto es lo que nos dice, como le dicen señor Google o señor diccionario, lo buscamos y nos dice eso que es un elemento. ¿Cómo lo adaptamos para la planificación? A esta definición, ¿sí? Es un componente que junto a otros constituye la base para proporcionar los datos y la información necesaria para tomar decisiones, ¿sí? Esto sería un elemento dentro de lo que es la planificación. ¿Y cómo se presentan estos elementos, sí? ¿Y por qué lo vamos a aclarar a esto así? Porque siempre que nosotros hablábamos de elementos, cuando le pedíamos que nos den ejemplos, nos ponían las preguntas, ¿sí? Y resulta que en realidad son las respuestas a esas preguntas. Pero bueno, entonces, ¿cómo se van a presentar? Se presentan una serie de preguntas que nos ayudan a organizar la formulación del proyecto. Las respuestas a esas preguntas conforman los elementos de la planificación, ¿sí? Serían las respuestas a eso. ¿Cómo serían entonces? Acá tienen la serie de preguntas y las respuestas a esas preguntas. Estos serían los elementos para un proyecto, ¿sí? Recuerden los diferentes niveles que tenemos de la planificación. Tenemos el plan, el programa, el proyecto, las actividades y la tarea. Cada uno de esos niveles tiene elementos concretos de su planificación, ¿sí? Para ser planificado. Nosotros acá estamos deteniéndonos porque en educación alimentaria, por lo general, hacemos proyectos, ¿sí? Dentro del programa de educación alimentaria, nos vamos a hacer diferentes proyectos dirigidos a tratar los problemas de alimentación, ¿sí? De la población. Entonces, frente a la primera pregunta que se quiere hacer, la respuesta es el título, la descripción y finalidad del proyecto. ¿Por qué se quiere hacer? Ahí esto sería la fundamentación, la razón de ser y origen del proyecto. ¿A quiénes va dirigido este proyecto que estamos haciendo? Son los destinatarios o los beneficiarios. ¿Para qué se quiere hacer? Serían los objetivos, propósitos, ¿sí? ¿Cuánto se quiere hacer? Y está relacionado con las metas. ¿Dónde se quiere hacer? Y vamos a trabajar con la localización física, la ubicación en espacio y la cobertura especial. Sería cobertura espacial, perdón. ¿Sí? ¿Cómo se va a hacer? Actividades y tareas, métodos y técnicas. Eso responde al cómo, ¿sí? ¿Cuándo se va a hacer? Y bueno, ahí tenemos que pensar en un calendario, un cronograma para ubicarnos en el tiempo. ¿Quiénes lo van a hacer? Y hablamos de los recursos humanos. Y cuando decimos con qué se va a hacer, nos referimos a los recursos materiales y financieros. Y una pregunta que nosotros agregamos que no está dentro del libro, ¿sí? Pero la agregamos porque consideramos que es parte de una pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿cuán bien se va a hacer? Y esto nos referimos a la evaluación, ¿sí? ¿Cómo vamos a evaluar este proyecto? Ay, perdón, no sé qué hice. Ya me fui. Bien. Y que estoy tratando de... Ahí está. Es uno de los elementos importantes, la evaluación.
Bien, entonces, muy importante, se debe resaltar que todos los elementos son interactivos y que las decisiones que se toman en relación con cada uno de ellos afecta al resto de los componentes. No lo sé manejar para volver atrás. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Todos son interactivos. Si no tengo en cuenta o no tomo en cuenta lo que quiero en la meta, le va a afectar al objetivo. Y obviamente, si el objetivo no lo tengo definido, va a estar afectando al beneficiario, ¿sí? Y si la meta no está bien, seguramente va a afectar a las actividades que vamos a realizar, ¿sí? Todo está relacionado, ¿sí? Y afecta al resto de los componentes. Por eso es importante definirlos bien, delimitarlos bien. Bueno, ¿a qué nos referimos acá? Bueno, acá vamos a empezar a desarrollar cada uno de los elementos, ¿sí? Cuando vemos el título, ¿sí? El título de eliminación del proyecto, nos tenemos que tener en cuenta el público que está dirigido, ¿sí? Cuando yo tengo en cuenta el público que está dirigido, tengo que tener en cuenta que tiene que ser un título sencillo, simple. A veces se puede utilizar un lema, a veces un juego de palabras, o los acrónimos, ¿sí? Son muy útiles los acrónimos para poder definir el título o denominación de un proyecto. Acá le pusimos algunos ejemplos que seguramente con este más que nada con el juego de palabras, uno se puede dar cuenta de qué se va a tratar ese proyecto. Fíjense, jugando, comportamientos saludables logrando, llena de colores tus días, alimentación saludable, o que está de moda ahora, alimentar, seguramente, ese moda no es, es actual, es un programa actual, y seguramente les va a traer a ponerles en ejemplo de cómo denominan un proyecto, ¿sí? Los acrónimos son cuando le ponemos, por ejemplo, acá en el libro le ponen el PROMIN, creo que era, a ver, ya les digo bien, PROMIN, que es el programa materno-infantil, o sea, son como sílabas de cada una de las palabras que integran ese programa para poder definirlo y poder utilizarlo, ¿sí? Hay diferentes formas, lo que se piensa siempre, lo que se pide siempre es que sea sencillo y simple, ¿sí? Como para que sea atractivo a la población que está dirigida a ese proyecto, ¿sí? En la descripción general del proyecto, ¿sí? La descripción general del proyecto, ¿para qué nos sirve? Sirve para identificar rápidamente el proyecto. ¿Qué buscamos hacer con este proyecto? ¿Sí? ¿Qué buscamos hacer? ¿Qué queremos hacer? Define la idea central de lo que se pretende. Si forma parte de un programa, es importante contextualizarlo a este proyecto dentro de un programa, ¿sí? Supongamos que es un proyecto de alimentación saludable y hay que ubicarlo dentro del programa de educación alimentaria y nutricional, supongamos. ¿Sí? Entonces es importante darle ese contexto. Bueno, la fundamentación o justificación. Se deben considerar dos cuestiones en esta fundamentación o justificación. Por un lado, explicar la importancia y la urgencia del problema, ¿sí? Que vamos a solucionar. Mientras haya una necesidad, ¿sí? Mientras yo detecte o pueda haber una necesidad, ¿sí? Esa necesidad va a estar dada por la falta de un servicio o porque supongamos también puede ser que sea un servicio ineficiente y entonces yo quiera mejorar la calidad de ese servicio, ¿sí? Y para poder también explicar la urgencia de este problema es necesario también tener en cuenta la priorización. Y esta priorización, ¿sí? Es teniendo en cuenta lo que ustedes ya han visto en la clase pasada sobre diagnóstico, ¿sí? Acá es importante tener en cuenta no solo estas cuestiones de las necesidades sentidas, los servicios y la priorización, sino también fundamentar las razones técnicas de la importancia de trabajar este problema, como también las razones políticas, ¿sí? ¿Y a qué nos referimos con razones políticas como ejemplo? Podemos decir que, por ejemplo, en un proyecto de alimentación saludable, la razón política tiene que ver con la inseguridad alimentaria,
¿sí? Que está dada por esta creación por la inseguridad. Lo que hace es que se cree un plan de seguridad alimentaria, y en relación a eso surgen todos los programas y el proyecto de alimentación saludable para la población, ¿sí? Entonces, poder justificarlo tanto en las razones técnicas como en las razones políticas, ¿sí? Es decir, que este proyecto va a responder a dar soluciones o apoyar a la solución de la inseguridad alimentaria, ¿sí? Sería en este caso. Y por el otro lado, sería justificar que el proyecto es la solución más adecuada para resolver este problema que hemos detectado, ¿sí? El proyecto va a ser lo mejor. Todos los proyectos de EAN serían lo mejor que existe. Estos son aspectos importantes para la aprobación del proyecto. Si yo justifico y fundamento bien, es muy probable que tengamos la aprobación del proyecto con todo lo que implica cada elemento de este proyecto, ¿sí? Bien. Cuando hablamos de destinatarios y beneficiarios, ¿sí? Nos referimos a quienes se dirigen todas las acciones de este proyecto, a quienes están dirigidas, ¿sí? Pueden ser beneficiarios directos o indirectos, ¿sí? Pueden ser beneficiarios directos e indirectos. Por lo general, si está abordado el problema a un sector, ¿sí? Las familias pueden ser beneficiarios indirectos, ¿sí? Supongamos que estemos abordando un problema que son de niños, menores de 1 año. Ellos serían, los beneficiarios directos van a ser las madres a las que vamos a dirigir la intervención, y el indirecto va a ser el niño, que es donde vamos a mejorar la situación, ¿sí? ¿Se entiende? Y supongamos que vamos a hacer, ya vamos a ver un ejemplo más adelante, supongamos que vamos a hacer una intervención en la administración pública. Los beneficiarios directos son todos los empleados, y los indirectos serían la familia en este caso, ¿sí? Otro elemento son los objetivos y los propósitos, ¿sí? ¿Qué son los objetivos y propósitos? Es la expresión cualitativa, ¿sí? De lo que queremos hacer. Constituye el punto central para las acciones a realizar. Cuando yo planteo el objetivo, es mi mirada hacia dónde quiero ir, por eso está ahí la imagen del camino. ¿Cuál es el camino que quiero tomar para las acciones que tengo que realizar? ¿Sí? Me marca la situación que se desea obtener en un determinado tiempo, ¿no? Y acá es la dirección que quiero seguir, ¿sí? La dirección que se quiere seguir con este proyecto. Y existen objetivos generales y específicos. Objetivos generales y específicos. En el objetivo general se refiere a un cambio general a largo plazo. Se relaciona con el problema de salud, por tanto, un proyecto contribuye a su logro. Se expresan en términos de salud en positivo. Y por lo general nosotros en nuestros proyectos, cuando tengamos que hacer nuestros proyectos de educación alimentaria, lo vamos a visualizar en la justificación que hagamos nosotros, ¿sí? Ya enseguida, la profe Judith después va a continuar con la exposición, de un tema, o sea, de un ejemplo concreto de la utilización de cada uno de estos elementos en un proyecto de educación alimentaria, ¿sí? Entonces, siguiendo, digamos, la línea de este libro, que es el que vamos a tomar como base, ¿sí? Este objetivo general va a responder, como dice, al problema de salud. ¿Se acuerdan cuál era un problema de salud, por ejemplo? Si puede alguno decirlo, o lo quieren ir escribiendo y vamos viendo ahí, ¿sí? ¿Se acuerdan del problema de salud? Profe, sí. Los altos niveles de obesidad y sobrepeso, por ejemplo. Muy bien. Un elevado porcentaje de personas con obesidad, con sobrepeso. Bien.
puede ser, por ejemplo, si vamos a hablar de niños menores de 1 año, la desnutrición. Si vamos a hablar de personas adultas, también podemos hablar de la hipertensión, ¿sí? Entonces, está relacionado directamente. Nosotros lo vamos a ver en nuestros proyectos, lo vamos a ver en la justificación, ¿sí? La idea de esto es que ustedes tengan un libro donde ampliar el contenido, pero lo vamos adecuando a la forma en que nosotros los manejamos en la materia, ¿sí? ¿Qué recomendaciones nos da estos autores para trabajar el objetivo general? Mencionar el principal problema de salud e identificar la población vulnerable y su ubicación. Entonces, uno de los problemas que hemos trabajado nosotros en el año 2017 con compañeros de ustedes, ha sido, el problema de salud ha sido un alto porcentaje de personas que trabajaban en la cooperadora asistencial con hipertensión. Y entonces, ¿cómo sería el objetivo general de eso? De ese problema sería reducir la prevalencia de hipertensión arterial en personal de cooperadora asistencial, ¿sí? Pero también nosotros nos planteamos otro tipo de objetivo general y específico que tienen que ver con la palabra esta que nos caracteriza, que es el objetivo general y específico educativo, ¿sí? Esto lo querías dejar así bien explicadito acá, por eso lo leo. En las intervenciones de educación alimentaria y nutricional, la formulación de objetivos están orientados a la adopción, mantenimiento o modificación de conductas relacionadas con los hábitos alimentarios. Son objetivos de aprendizaje, es decir, objetivos educativos, ¿sí? Todos los objetivos que nosotros planteamos como elementos de la programación o del proyecto en sí mismo, tienen relación con el objetivo, con el aprendizaje, y entonces lo vamos a denominar objetivos educativos. Y acá en este caso el ejemplo sería, trabajando con lo de la cooperadora, que el personal de cooperadora asistencial adquiera conocimiento, habilidades y destrezas en relación al consumo de sal, porque el problema de salud, digamos, traducido sería ¿sí? Habría que hacer, obviamente, antes de esto está recuerden todo el problema todo el diagnóstico educativo con los problemas de comportamiento priorizados, ¿no? En relación a los objetivos específicos y metas, objetivos específicos. Tienen que ser cuantificables, pero cuando hablamos de cuantificables en un objetivo específico, tenemos que pensar en esto de ser, que esto también va para un objetivo general, ¿sí? El tema de cuantificación, no hablamos de cuantificación en números, sino de posibilidad de ser medibles, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Supongamos, si nosotros decimos que la población se concientice acerca de, nosotros no podemos medir la concientización, ¿sí? En cambio, si nosotros decimos, a ver, que la población seleccione adecuadamente alimentos como frutas y verduras, supongamos, yo puedo hacer una cuantificación de eso, haciendo algún tipo de actividad para evaluar que me diga a ver si realmente seleccionan adecuadamente o no. ¿Se entiende eso? Porque después la duda está en la cuantificación de cuál es la diferencia entre meta y objetivo. El objetivo acá, si bien dice cuantificable, se está referido específicamente a esta cuestión de ser medibles, ¿sí? De poder ser medibles. Deben ser apropiados a los problemas encontrados, ¿sí? Tienen que estar relacionados con los problemas que encontramos en el diagnóstico, y obviamente relacionado con el objetivo general. Y tienen que ser realistas, ¿sí? No sé, no podemos pensar que hagan, no sé, no se me ocurre en este momento un ejemplo así irreal, no sé, que toda la población de Salta consuma frutas y verduras en un mes, ¿no? O sea, no es real eso, o sea, no podemos pedir toda la población, tiene que ser algo más
real a lo que vamos a medir, ¿sí? Y obviamente, como dijimos ahí, la duración, 1 mes, 8 meses, ¿sí? Acá hay un error, que falta el tiempo, ¿no? La duración. Entonces acá tenemos, siguiendo con el ejemplo de la cooperadora, dice que el personal de cooperadora asistencial reconozca la importancia de la reducción del consumo de sal. Y por otro lado, tenemos como objetivos específicos que el personal de cooperadora asistencial seleccione adecuadamente condimentos que reemplacen el uso de sal. Yo lo que quiero que tengan en cuenta es que esto no está destinado a tratar la hipertensión arterial, ¿sí? Para poder definir estos objetivos, ¿a dónde podemos buscar? Porque esta importancia de la reducción del consumo de sal le suena a algo que ya hemos visto, importancia de la reducción del consumo de sal. Seleccionar condimentos que reemplacen la sal, ¿le suena? ¿A dónde lo podemos haber visto? Qué lindo sería que me contesten. Pero si no, lo escriben y así vamos viendo. En comportamiento. En GAPA, dicen los chicos. Las guías. En GAPA. Muy bien, en las guías alimentarias. Entonces, fíjense que ya las guías alimentarias, que están destinadas para población sana, me están hablando de la reducción del consumo de sal, de seleccionar condimentos que reemplacen el uso de sal. Pero no quiero que se interprete que es para tratar la hipertensión, porque para tratar la hipertensión tendríamos que ir por otro camino, ¿sí? Esto sería destinado a la promoción de hábitos saludables para evitar o prevenir la hipertensión, ¿sí? Esto está trabajado con las guías alimentarias, ¿sí? Y cuando hablamos de meta, hablamos de cuánto se pretende hacer, ¿sí? Y me gustó esto que leí, que habla de que las metas operacionalizan los objetivos, ¿sí? Operacionalizan los objetivos en términos de cuánto, cuándo y dónde, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, en relación a este primer objetivo específico, lo vamos a cuantificar y es que al finalizar la intervención, el 100% del personal de la cooperadora reconozca la importancia de la reducción del consumo de sal. ¿Sí? Estamos cuantificando y operacionalizando este objetivo. ¿Sí? Bien. Otro elemento es la localización física y cobertura. Esto estamos respondiendo a la pregunta ¿dónde se quiere hacer? ¿Sí? Esto está relacionado con el lugar de desarrollo del proyecto y qué abarcará, qué es lo que va a abarcar ese proyecto, ¿sí? Ese lugar. ¿Cuántos recibirán el beneficio? Tiene que ver con la cobertura, cuántas personas van a recibir el beneficio. Entonces, en este sentido, el lugar de desarrollo del proyecto que venimos viendo es la cooperadora asistencial de la capital, ubicada en Salta, ¿sí? Salta capital. Y en relación a cuántos van a recibir, es todo el personal de la cooperadora asistencial, ¿sí? Está dirigida esta intervención para todo. La cobertura va a ser para todo el personal, ¿sí? Otro elemento es la actividad, responden al cómo, ¿no? Al cómo sería este. Entonces responden y son las actividades, las tareas, los métodos, las técnicas, los recursos. Esto es muy lindo, esto lo vamos a ir viendo bien. Después cuando veamos la programación, hay un tema que nos vamos a detener para hablarlo en detalle, que es la de estrategias educativas, y ahí vamos a ver muy bien y detalladamente el método, las técnicas y los recursos, ¿sí? Y entonces, ¿qué son todo este conjunto de cosas de elementos, digamos, que vamos a buscar, que vamos a tener en un proyecto? Las actividades son las que logran la construcción de la viabilidad del proyecto. Es decir, donde yo realmente voy a ver lo que quería hacer con este proyecto, ¿sí? Que sea realizable de alguna manera, ¿sí? Bien. Consiste en una serie de actividades
que se realizan secuencial y sistemáticamente para cumplir con los objetivos. Es la expresión práctica de un objetivo específico y su meta. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo que relacionar la actividad con el objetivo específico y la meta, ¿sí? Todo el tiempo voy a estar relacionando cómo se va dando esta ejecución o este proyecto cuando voy analizando el cumplimiento de la actividad, la relación de la actividad que voy relacionando, que voy haciendo, que voy planificando con el objetivo específico y la meta de ese objetivo específico. ¿Sí? En cuanto a estos elementos, lo que hace es mostrar lo que se hará para lograr la meta. ¿Sí? Hay mucha relación, entonces, de las actividades con lo que significaría el objetivo específico y su meta. En el proyecto de la cooperadora se han realizado una serie de actividades y la actividad como final, porque no se podían ejecutar estas actividades, ha sido la presentación de todos los recursos y, en un día de una campaña donde estaban todos los trabajadores iban a participar como de una exposición de todo lo que habían elaborado como productos, como recursos educativos los estudiantes del año 2017. Fue muy, muy buena la experiencia también. Otro de los elementos es el cronograma, ¿sí? El cronograma sirve para describir de forma clara y sencilla lo que se hará en el proyecto. ¿Sí? Es la organización escrita de las actividades en el tiempo y facilita la coordinación de todo el proceso. ¿Sí? En el libro hay un ejemplo de un cronograma, muy parecido. Nosotros lo que hacemos es que realmente esté todos los días del mes acá puestos, ¿sí? Como para poder ver cada etapa, cómo se va llevando a cabo, y está cada uno, fíjense que hablan de la elaboración del proyecto, organización del equipo de trabajo, capacitación del equipo, y miren, hablan del diagnóstico, o sea que ya desde el diagnóstico está ubicado en un cronograma para saber cuándo se va a hacer, ¿sí? Cómo se va a ir dando cada acción de este proyecto, ¿sí? Este proyecto tiene una duración de 1 año, fíjense que dice mes 1, 2, 3, hay 12 meses descrito y cómo se va a realizar, y fíjense que termina con la evaluación también, ¿no? Con la evaluación. Y en relación a los recursos, el libro les habla de los recursos en general. Acuérdense que tenemos recursos humanos, financieros y materiales, ¿sí? Son elementos tangibles e intangibles. Se consideran los recursos materiales, humanos, de infraestructura y de financiamiento que participarán en el proyecto. Se deben calcular los gastos a realizar para desarrollar el proyecto. Esto facilita el control, ¿sí? Y por ahí decía también, los autores explican de que si son proyectos a largo plazo, o sea, proyectos de, no sé, supongamos de 5 años, hay que hacer la renovación del cálculo del presupuesto de manera tal o sea, por lo menos por año, para que sean precios actuales y se puedan destinar los gastos todo el dinero necesario para este proyecto de forma anual, ¿sí? Y ahí ellas presentan un modelo para el cálculo de este proyecto que implica los recursos materiales, los recursos humanos, ¿sí? De todo lo que vayamos a necesitar. Igualmente nosotros manejamos una idea, un modelo, así que bueno, vamos a ir adaptando esto seguramente a lo que manejamos con la cátedra, ¿sí? Y bueno, como último elemento, está la evaluación. Cuando hablamos de proyecto, hablamos de evaluación final o sumativa,
que como dije vamos a verla más en profundidad cuando veamos la programación educativa. Acá es una cuestión nada más de presentación y organización. Aparece en la evaluación sumativa, la evaluación de producto, que tiene relación con todo lo que se elaboró, por así decirlo, del proyecto, ¿sí? Si se hicieron, no sé, si hubo producción de recursos educativos, se evalúan acá. Si, por ejemplo, si se pensaron o planificaron una cantidad de actividades y no todas se fueron, y no todas se ejecutaron, también se evalúa acá, en esta evaluación del producto. La evaluación de resultado está relacionada directamente con con los comportamientos, es decir, que esta evaluación de resultado va a tener que ver y va a tener que ser relacionada directamente con las metas y obviamente con los objetivos específicos. Y la evaluación de impacto, que va a estar directamente relacionada con el objetivo. Recuerdan el objetivo que está relacionado con el problema de salud, cuando hablábamos del ejemplo de reducir la prevalencia de hipertensión en el personal de la cooperadora asistencial. Ese objetivo está relacionado con esta evaluación de impacto, ¿sí? Que nosotros lo vamos a tener en la fundamentación, recuerden que dijimos, ¿sí? Es decir, que la evaluación de impacto está relacionada con el problema de salud, ¿sí? Igualmente esto lo vamos a ver más en detalle en la programación educativa. Como decíamos, cada uno acá es un ejemplo, más que nada. Este es el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria. Esto acuérdense que hemos visto los elementos de un programa, perdón, los elementos de un proyecto, y cada uno de los niveles tiene sus elementos, ¿sí? Entonces acá podemos ver, están muy relacionados, también tiene que responder a preguntas, ¿sí? Fíjense que acá tiene que ver quizás con el primero de la descripción de este plan, a qué se refiere, cuál es su finalidad, ¿sí? En este plan, ¿sí? Fíjense que acá tiene la descripción de objetivos, ¿sí? Posibilitar el acceso a la población en situación de vulnerabilidad social a una alimentación complementaria, suficiente y acorde a las particularidades y costumbres de cada región. Habla de líneas de acción, habla de tarjetas magnéticas, habla de titulares de derecho como los destinatarios, ¿sí? O beneficiarios. Bien, esto a modo de ejemplo, acá tenemos la población a la que está destinada, ¿sí? A modo de ejemplo sería, espérenme un ratito, quería hacerles ver denme un segundito, por favor. Esta pantalla, fíjense, esto es actual. Miren, este es referido al Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional, ¿sí? Esto hace referencia al Plan de Seguridad Alimentaria. Y de ese plan hay diferentes programas relacionados con esta seguridad alimentaria en Argentina. Fíjense que algunos datan de hace muchos años ya, desde el primer gobierno de los Kirchner, que esto se puso en marcha, ¿sí? Fíjense la cantidad de programas que hay.
Argentina trabaja, la agricultura familiar, desarrollo rural incluyente. Fíjense que acá estamos nosotros, miren. No sé si ustedes siguen viendo, díganme si no se ve, ¿no? ¿Se sigue viendo educación alimentaria ahí? Sí, sí se ve. Bien. Cada programa ustedes pueden acceder a esto y poder ver cada elemento de los programas, ¿sí? Acá explica un poquito a qué se refiere, está enmarcado en una ley, ¿sí? Promueve el desarrollo de hábitos saludables permanentes para la producción, selección, compra, manipulación y utilización biológica de los alimentos, mediante la educación alimentaria y nutricional. Las actividades que comprende el programa están orientadas a acercar a las personas información confiable y garantizar su derecho a elegir los alimentos que les sean sanos, inocuos, nutritivos, variados, diversos y culturalmente apropiados. Bueno, tenemos los objetivos, lo que enmarca, ¿sí?, la educación alimentaria y nutricional, la población. Bastante interesante para poder verlo, pero yo quería que ustedes vean la cantidad de proyectos que hay en el marco de la seguridad alimentaria, programas nacionales de municipios y comunidades saludables, esto también está actualmente, y fíjense, yo los llevo acá al final, tienen como para navegar y ver un poquitito todo lo que implica, pero acá vemos cómo fue modificándose o agregando, más que modificándose, agregando programas para este tema de la seguridad alimentaria, el programa Sumar. Fíjense, acá tenemos asignación familiar por hijo. Bueno, miren, iniciativa Menos Sal Más Vida. Lo van viendo, hay muchos relacionados con lo alimentario, sería interesante que lo puedan ver porque son todos programas que tienen que ver con esta cuestión alimentaria y nutricional, ¿sí? Para que terminen, miren, acá está este programa de Ellas Hacen, que lo deben conocer también. Y acá al final tenemos lo de este año, la tarjeta alimentar, bueno, que está también como ayuda para poder aumentar la capacidad de compra en las familias y mejorar y que puedan acceder a una canasta básica, ¿no? La verdad que es impresionante la cantidad de programas que hay en el marco de este plan, como para que ustedes se den cuenta, y todo lo que podemos realizar a partir de estos programas, y ir marcándonos, obviamente nosotros el más importante es el de educación alimentaria, donde vamos a hacer nuestras intervenciones, ¿sí? Así que bueno, quería mostrarle un poquito eso. Si quieren navegar por la plataforma, fíjense, ahí tienen como para poder ver y entrar a internet, ¿sí? Y poder navegar. Bueno, ahí tienen también el plan ASI, que este plan ASI ahora se modificó por lo de entornos saludables, ¿sí? Hay documentación de entornos escolares saludables y cómo mejorar esto, que son líneas que se empiezan a tomar para disminuir el sobrepeso y la obesidad en niños, niñas y adolescentes, ¿sí? Así que bastante interesante los documentos como para ir viendo y analizando un poquito todo lo que tenemos, ¿no? Bueno, esto sería en líneas generales, lo que acabamos de ver, y ahora vamos a ver la profe Judith un poquito un ejemplo de un proyecto. Por ahí los comentarios de los chicos, ¿les parece interesante esto último que presentaste, Nati? De los programas, de los proyectos, porque es como una manera de acercarlos, ¿no?, a la realidad y de que ellos vean de manera directa
cómo están planificados o cómo están presentados. Entonces, los comentarios eran como que les parecía muy interesante la página. Sí, porque una cosa por ahí es hablar del plan, del programa, sin tener una idea concreta, ¿no? Esto recuerden que está muy relacionado con las políticas públicas, con las políticas sociales, y lo que cada gobierno toma como línea para trabajar, ¿sí? Así que me pareció muy interesante para que ustedes puedan tener acceso y puedan ver esto. O sea, hay algunos programas en el medio de esto que seguramente van a estar relacionados, como les dije, con lo alimentario, otros que no tienen relación, pero es para generar trabajo que es necesario también y hace a la seguridad alimentaria, porque la persona que tenga un ingreso digno va a poder llevar alimentos a su casa. Así que bueno, creo que está todo relacionado ahí, así que me pareció interesante que lo puedan ver y que puedan acceder, ¿sí? En los momentos, seguramente en los momentos libres que tienen, porque deben tener muchos momentos de ocio, me imagino. Están en la universidad, así que debe Está haber. bueno también esto de que puedan ir viendo esto que vos decías del plan así, que ahora es lo que hace referencia a entornos escolares saludables, y que puedan visualizar cómo era antes, porque algunos todavía están disponibles, los que funcionaban años atrás, están disponibles y están en la red, y ver cómo implementaron modificaciones para con los nuevos planes o para con los nuevos programas, ¿no? Por ahí se sigue manteniendo quizás la misma población destinataria, pero mejoran la cobertura o mejoran lo que involucra el plan o el programa. Entonces es interesante que puedan leer sobre esto, ¿no? Bien. Bueno. Muy bien. ¿Habrá alguna pregunta para la profe Nati? ¿Habrá alguna pregunta? Perdón. Algo que quiere que aclaremos antes que sigamos. Yo vuelvo a repetir mientras espero que escriban o que se animen a hablar. El libro habla de intervenciones generales, ¿sí? Fíjense que podemos hablar de una tarjeta alimentar, por ejemplo, es una intervención alimentaria y nutricional, pero no es educativa. Si yo a esa tarjeta alimentar la acompaño con una intervención educativa, ahí estamos nosotros, ¿sí? Lo educacional, pero no quita que esto sea algo de un profesional nutricionista, ¿sí? Como un todo, con diferentes funciones, pero como un todo, ¿sí? Entonces ustedes acá van a encontrar cosas que nosotros vamos a ir adaptando, o quizás, no creo que llamándole de otra manera, pero sí adaptándolo a la realización de proyectos educativos, ¿sí? Bueno, yo les voy a pasar a compartir entonces. Hay una pregunta, Nati. ¿Cómo es la característica de cuantificable? Bien, a ver, Fernanda, cuantificable. Si te referís a los objetivos específicos, ¿será? Cuando hablamos de cuantificable, el objetivo específico, yo les explicaba que no es una característica medible en el sentido de cantidad que vamos a observar en un objetivo, sino que sea cuantificable en el sentido de poderlo medir en otro momento, ¿sí? A ver, como para ver si se entiende con el ejemplo, vuelvo a repetirlo. Si yo hablo de que las personas se concienticen, no va a ser algo medible, porque ¿cómo mido la concientización? En cambio, si yo digo que las personas seleccionen adecuadamente, ¿sí? Seleccionen adecuadamente, sí lo puedo medir, porque puedo ponerle una actividad, supongamos, donde yo quiero que seleccionen los alimentos que van a integrar un desayuno saludable, supongamos, y entonces le pongo una serie de alimentos y ellos van a poder seleccionar esos alimentos y armar un desayuno saludable. Y yo lo puedo ver, ¿sí? Yo lo puedo visualizar a eso, se puede medir, se puede cuantificar cuántas personas hicieron o armaron un desayuno saludable
con la selección de alimentos. En cambio, ¿cómo digo yo ver cuántas personas se concientizaron? ¿Sí? No hay forma de ver cómo se concientizaron. ¿Sí? ¿Queda más claro, Fernanda? Sí, yo también sí entendí ahora, porque era la misma duda que tenía. Bien, Dayana, muy bien. ¿Se entendió ahora mejor entonces? Profe, antes que avancemos, Sí. en la parte de evaluación, ¿eso lo volvemos a ver más adelante? Claro, ahora cuando veamos programación, vamos a ver bien en detalle. Ah, bien. Ahora acuérdense que estamos viendo los elementos de una planificación. Sí. Y en este caso son los elementos de la planificación del proyecto nada más. ¿Sí? Ah, bien, bien, bien. ¿Sí? Por eso les decía yo que pueden ingresar a esa página y ver todos los elementos que integran un plan, los elementos que integran un programa, ¿sí? Ahora vimos un proyecto. Voy a prenderme. Voy a ponerlo. Ahí está. Se me estaba acabando la batería. Bien, a ver otro. Yo siempre de planes y proyectos, pero es como que nunca entendí bien cómo eran y surgían. Bien. Anita, ¿y ahora quedó más claro o no? Anita Ferrari. Y sí vamos a subir la clase grabada. Lo que yo no quiero prometerles es que sea hoy la clase grabada que se la subo. La vamos a subir recién cuando yo pueda bajarla bien, que por lo general siempre es al otro día, ¿sí? Claro, por ejemplo, puede acompañar a la tarjeta alimentar, Anita, un proyecto de educación alimentaria, ¿sí? Puede acompañar a eso, ¿sí? Debiera, Sería una creo. forma de acompañar esta tarjeta. Exactamente. Una de las principales, porque, a ver, la tarjeta alimentar es el instrumento que yo le entrego, una tarjeta, una magnética, para que los padres puedan adquirir el alimento, o sea, tener el acceso al alimento. Ahora, ¿cómo se hace esa selección de alimentos? ¿Es adecuada, no es adecuada? ¿Cómo la mido? Uno de los problemas más grandes que estamos teniendo es que no hay una forma de medir esta implementación, ¿no? Se dice que tienen que comprar, por ejemplo, pocos hidratos de carbono, ¿no? Pero, ¿y dónde medimos que realmente la compra está siendo variada, por así decirlo, ¿sí? Que está cumpliendo lo que dice la guía alimentaria, porque, o está cumpliendo lo que la canasta básica pide, porque en realidad va a la canasta básica, y la canasta básica tiene una relación también con lo que pide o promociona la guía alimentaria, está todo relacionado. Bueno, uno puede observar muchísimo que no hay una limitante de decir, a ver, no llevé 20 kilos de arroz, ¿sí? Lleva 2 kilos, 5 kilos de arroz en relación a lo que uno programa en la alimentación. Supongamos, otro proyecto también puede ser el poder programar, hacer como menús, ¿no? El planificar menús saludables, y entonces en función de eso poder enseñar cuál sería la mejor compra con esa tarjeta, y obviamente acompañada, como les digo, también del programa de educación alimentaria, que puede ser parte, o sea, todo está relacionado ahí, ¿eh? O sea, la tarjeta nos da únicamente esta cuestión de poder tener acceso al alimento, la capacidad de compra del alimento. Ahora, ¿cómo lo seleccionan? Esta cuestión de comportamientos es lo que no está todavía controlado en estos programas, ¿no? Sí, creo que el protocolo de entrega de esas tarjetas debía estar acompañado, así lo especificaba creo desde Nación, que debía estar acompañado por una actividad o una acción de educación alimentaria. Ahora que se haya realizado de esa manera, no lo sabemos, digamos, ¿no? Eso ya dependía de cómo se organizaba para la entrega cada municipio, cada sector donde se realizaba la entrega
la tarjeta. Ahí está la profe Emi, creo que ella puede apoyarnos en eso, porque creo que ella trabajó en base a eso. Emi, hola. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Yo estaba creo que sí estás sabiendo de qué estamos hablando. Sí, las estuve escuchando. Sí, la implementación de la tarjeta se hizo en diferentes municipios, en Capital, y se preparó material para acompañar la entrega de la tarjeta. Lo que falló es que no se convocó a gente quizás de los lugares, ¿no?, del municipio, para que se haga capacitación en el momento, porque la entrega fue masiva. Había mucha gente y era la oportunidad perfecta para que puedan tener algún tipo de aporte educativo, no sé, algún tipo de encuentro, de trabajo. Hasta donde nosotros sabemos, la implementación se hizo desde Nación y lamentablemente tenemos o conocemos que hubo una sola persona destinada a esta función, entonces realmente no se puede llegar a todos. Igual, actualmente sé que siguen replicando esta información o trabajando cómo se puede hacer un buen uso de esa tarjeta desde políticas alimentarias y desde el Ministerio de Desarrollo. Ahí tengo colegas que están trabajando en ese aspecto, pero digamos que es muy de manera aislada, ¿no? No es masivo como para todo aquel que ha recibido la tarjeta. Pero faltó un poco del componente educativo realmente. Que también creo que falta, pues el componente que nos falta desde muchos programas, ¿no? Se implementan muchas acciones y siempre la educación es como que queda relegada, no está pensado muchas veces en implementarlos y hacer educación. Así que creo que nosotros ahí tenemos que pelear por ese espacio, ¿no? Realmente poder trabajar de manera coordinada con otras instituciones. Creo que nos está faltando ese aspecto. Bien. Sí, y ahí respondiendo un poquito a todo esto en movimiento que provocan estos programas, sí se pueden generar acciones conjuntas en la medida que se puedan crear convenios entre la universidad y estos programas, ya sea en nación o en provincia, que son los que de alguna forma manejan estas cuestiones, ¿no? O sea, sí se puede, más que nada respondiendo a Anita que está movilizada. Y sí es necesario, por eso cuando está buscando, encontré esta página, por eso quise mostrarles, porque a veces desconocemos mucho sobre este tema, y todo lo que a mí me asombró realmente, al margen de que hay algunos programas relacionados con la alimentación y la nutrición que sí los conocíamos, me generó así como una cuestión muy, muy fuerte ver tantos programas que están involucrados en ese solo plan de seguridad alimentaria, ¿no? No me imaginaba tantos, porque son muchísimos realmente, muchísimos programas. Y seguramente en el marco de esos programas van surgiendo los proyectos. Nosotros trabajaremos en proyectos, como digo, dentro del programa de educación alimentaria como lo más importante, pero seguramente podemos involucrarnos en todos los programas que tienen que ver con lo alimentario, ¿sí? Todo lo alimentario podemos involucrarnos. Así que sí, seguramente. Vamos a ir explorando más y viendo cómo podemos hacer estos convenios. Bien, ¿alguna otra duda? Sí, interesante este tema. Muy interesante todo. ¿Algo más? ¿O seguimos avanzando un poquitito? Bueno, ¿no hay preguntitas? ¿Seguimos, profe Judith? Bueno. Bueno, lo que les voy a presentar yo es ya directamente adentrarnos a lo que sería la planificación de un proyecto de educación alimentaria y nutricional.
teniendo en cuenta los elementos que nos presentó la profe Nati, que fue haciendo descripción de cada uno de ellos, que son elementos en términos generales, nosotros vamos a ver específicamente cómo se van adecuando esos elementos, si aparecen otros o tienen alguna otra denominación, cuando nosotros hablamos de un proyecto educativo, un proyecto en educación alimentaria y nutricional. ¿Ahí se puede ver bien? Sí, se ve bien. El primer elemento, como lo veíamos en la presentación anterior, es el título del proyecto, ¿sí? En este caso, nosotros el ejemplo que yo les estoy presentando es el proyecto que trabajaron el año pasado en la cátedra, los chicos que cursaban la materia. El título de este proyecto quizás no responde a las características de título que estaba presentando la profe Nati, que debiera ser corto, simple, ¿sí? Acá tenemos un título muy largo, pero porque cuando nosotros hablamos de comportamiento siempre es algo que nos lleva a querer describir muchas cosas, ¿sí? Pero bueno, el título del proyecto del año pasado consistía en comportamientos saludables en estudiantes universitarios durante su permanencia en el campus en la Universidad Nacional de Salta en el año 2019. Fíjense que más allá de la longitud que pueda tener el título del proyecto, cumple con las otras características que debe tener un título que describe la población con la que se está trabajando o a la que está destinada este proyecto, que serían los estudiantes universitarios. Describe un espacio donde se va a realizar ese proyecto, que sería la Universidad Nacional de Salta, un periodo de tiempo, el año 2019, y lo que va a involucrar o lo que se quiere hacer con ese proyecto o el tema que se va a abordar, que serían los comportamientos alimentarios o los comportamientos saludables en este caso, ¿sí? Si seguimos con la descripción de los elementos, tenemos la justificación que responde al por qué se quiere hacer, ¿sí? De acuerdo a la tablita que la profe Nati presentó y que ustedes van a tener disponible en el librito. La justificación responde al por qué se quiere hacer esta intervención educativa o este proyecto educativo o este proyecto de EAM. Tenemos muchas formas de llamarlo, ¿sí? Cuando nosotros por ahí le decimos la planificación de la intervención, es porque estamos hablando de la intervención educativa, o el proyecto de EAM, estamos hablando de este proyecto, ¿sí? Entonces, esa justificación, para redactar esa justificación, es útil realizarse una serie de preguntas. ¿Cuál es la importancia de los temas a tratar en el proyecto? ¿Sí? ¿Cuál es la importancia de los temas a tratar en el proyecto? En este caso, nosotros estábamos haciendo referencia o hacemos referencia a los comportamientos saludables en los estudiantes universitarios, con la característica de que esos comportamientos son lo vamos a querer promocionar mientras ellos permanecen en el campus universitario. Ese es el momento que nos interesa a nosotros, ¿sí? ¿Cuáles son los problemas encontrados en la población destinataria de la intervención? Esto está relacionado un poquitito con la fase de diagnóstico, ¿sí? Nosotros en la fase de diagnóstico ya llegamos a un listado de problemas de comportamiento. En esta justificación, de alguna manera, tenemos que presentarlos a esos problemas de diagnóstico, pero también relacionarlos con el problema de salud, que es el primero en diagnosticarse y el que motiva la planificación de una intervención educativa. Otra preguntita posible para redactar, estas preguntas son, o sea, se presentan a modo de que ustedes se las interroguen y puedan dar respuesta para formular o detallar, describir su justificación del proyecto, ¿sí? ¿Qué aportará la intervención a realizar? ¿Para qué me sirve esta intervención? ¿Qué es lo que me va a brindar la intervención a realizar? Quizás esto lo podemos relacionar con los resultados esperados, ¿sí?
Otra pregunta posible es, ¿por qué reviste importancia trabajar con la población de estudio? ¿Por qué estamos tomando a los estudiantes universitarios durante la permanencia en el campus? Porque seguramente se observa dentro del diagnóstico que nosotros hemos realizado como fase previa, que hay un comportamiento definido en esos estudiantes y que hemos considerado que es importante trabajarlo, y sobre todo en la población de estudiantes universitarios porque está manifestando algún comportamiento en particular. ¿Sí? Entonces son preguntas que ayudan a la redacción de la justificación. Otra pregunta posible es, ¿qué se sabe de los temas a abordar? Volvemos al título, nosotros vamos a abordar comportamientos saludables. Es útil y es muy bueno buscar antecedentes del tema. ¿Qué se sabe de los comportamientos en estudiantes universitarios mientras permanecen en la universidad? ¿Cómo es el comportamiento de estos estudiantes? Entonces, la búsqueda y la lectura de esos antecedentes del tema me van a permitir a mí también redactar esta justificación o esta fundamentación del proyecto que estoy elaborando. ¿Sí? Entonces ahí ya vamos respondiendo al por qué se quiere hacer. El siguiente elemento es el propósito. El propósito va a responder a la pregunta ¿para qué se quiere hacer? ¿Sí? Y aquí vamos a ir realizando algunas diferenciaciones. La profe Nati lo presentaba a propósito y objetivo dentro de una misma fila, porque los dos responden a esta pregunta de ¿para qué se quiere hacer? Nosotros en nuestro proyecto educativo vamos a marcar una diferencia entre propósito y objetivo, ¿sí? En este caso, del proyecto de los chicos era promover comportamientos saludables en los estudiantes universitarios durante el tiempo de permanencia en la universidad. Está la institución y está el año, ¿sí? Fíjense que el propósito se va a formular en función de lo que nosotros como investigadores queremos hacer, la intención que tiene o el propósito que tiene este proyecto educativo. Lo que quiero es promover comportamientos saludables, ¿sí? En la población X. En este caso estamos con estudiantes universitarios. Es decir, que se formula siempre con un verbo en infinitivo y en función de lo que el investigador quiere hacer, la intención que tiene, el propósito que busca. Una vez definido el propósito, vamos a formular los objetivos generales. Y fíjense que tiene la característica de que siempre en nuestro proyecto los objetivos van a ser de tipo educativos. ¿Qué quiere decir educativos? Que se van a formular, se van a redactar en función del que aprende, es decir, del educando, y responde al para qué se quiere hacer también, ¿sí? Seguimos con esa pregunta. ¿Para qué se quiere hacer? Pero la forma en que se redactan o se presentan es muy distinta al propósito. El propósito se formula en función de lo que el investigador quiere hacer. ¿Cuál es el propósito, la intención de este proyecto, de esta intervención? Los objetivos generales educativos los voy a formular en función del que aprende, en términos del que aprende. Es decir, ¿quiénes van a ser nuestros educandos? Los estudiantes universitarios. Entonces, fíjense cómo quedaría redactado un objetivo general educativo. Que los estudiantes universitarios reconozcan la importancia y adquieran habilidad y destreza en la adopción de comportamientos saludables durante la permanencia en la universidad, ¿sí? Siempre en función del que aprende, que los estudiantes universitarios, que el personal de la cooperadora asistencial, que los niños de la escuela tanto, o que las madres en periodo de lactancia. Siempre comienza de esa manera la redacción porque lo estoy pensando en función de mi educando, en función de quien tiene que desarrollar el proceso de aprendizaje, ¿sí? Los objetivos educativos tienen características particulares que las vamos a ir viendo más adelante cuando desarrollemos la programación, ¿sí? Pero siempre en los objetivos
educativos tenemos que tener en cuenta que estén presentes dos elementos como son conducta y contenido. Esto como para que se vayan familiarizando con estos términos, pero los vamos a ver en detalle más adelante en las próximas teorías. Fíjense entonces que aquí estoy identificando como educandos a los estudiantes universitarios, pero también va a formar parte de mi población de educando a los docentes de la facultad, ¿sí? Porque no solo voy a trabajar, o no solo mi intervención, mi proyecto va a estar dirigido a los estudiantes universitarios, sino que también voy a involucrar a los docentes de la facultad. Entonces, ¿cuál va a ser el objetivo a lograr con ellos? Que los docentes de la Facultad de Ciencias de la Salud acrediten como agentes multiplicadores de las guías alimentarias para la población argentina. Yo no me voy del tema inicial o del título de mi proyecto, que era comportamientos saludables, ¿sí? Y para abordar comportamientos saludables, siempre voy a tener que recurrir a las guías alimentarias para la población argentina. Entonces, con los docentes que se van a constituir en mis otros educandos, voy a trabajar el tema guías alimentarias para la población argentina, a fin de dar cumplimiento al propósito, que es promover los comportamientos saludables. ¿Sí? Entonces, hasta allí tenemos definidos los objetivos generales de tipo educativo. Pero ¿cómo vamos a dar cumplimiento a estos objetivos generales que se plantean o se formulan en términos muy amplios? Con la formulación de los objetivos específicos que siguen siendo educativos. Entonces, fíjense que los específicos se siguen formulando en términos del educando, en función o en términos del que aprende, y responden al objetivo general educativo. Es decir, que para este objetivo general que yo planteé en función de los estudiantes universitarios, se van a derivar una serie de objetivos específicos que me permitan dar cumplimiento a este objetivo general. Y para este objetivo general que yo me planteé, para con los docentes, se van a derivar una serie de objetivos específicos que me van a permitir dar cumplimiento a este objetivo general. ¿Sí? Entonces, fijémonos en los ejemplos. Como específicos, a trabajar con los estudiantes universitarios serían que los estudiantes universitarios, los sigo formulando en función del que aprende, adquieran conocimientos y habilidades para consumir una alimentación saludable en relación a las 4 comidas principales y selección de colaciones saludables durante su permanencia en la universidad. Acá también hay marcadas palabras claves que ustedes ya se van a ir familiarizando con todo ello, ¿sí? Que los estudiantes universitarios adquieran conocimientos y habilidades para consumir una alimentación saludable. Alimentación saludable es un término muy amplio. Lo estoy delimitando más cuando yo lo relaciono. Alimentación saludable en relación a las 4 comidas principales. Es decir, que yo voy a hablar y voy a hacer referencia a 4 comidas principales y a la selección de colaciones, ¿sí? Porque alimentación saludable es todo. Entonces lo tengo que delimitar un poco más a ese objetivo. Alimentación saludable relacionado con las 4 comidas principales y con la selección de colaciones, ¿sí? Ese sería uno de los objetivos específicos. Otro de los objetivos específicos, que los estudiantes universitarios conozcan la importancia y desarrollen habilidad para el consumo de agua segura durante su permanencia en la universidad. Fíjense, yo les puse como ejemplo 2 objetivos específicos, pero tenemos otros objetivos más redactados. Con estos objetivos específicos, yo tengo que dar cumplimiento a este objetivo general. Acá estoy hablando en términos generales, que reconozcan importancia y adquieran habilidades para la adopción de comportamientos saludables. Esos comportamientos saludables los estoy traduciendo en los objetivos específicos en términos de la realización de las 4 comidas principales, la selección de colaciones, el consumo de agua segura. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí, chicos?
¿O voy muy rápido? No, para mí va bien, profe Judith. Hay deditos levantados, va bien, dice que. Entonces sigamos. El otro objetivo general que habíamos formulado era en relación a los docentes, porque se constituyen los docentes, dijimos, en mi otra población de educando también, ¿sí? Educando que posteriormente van a ser que educadores, ¿no? Entonces veamos, ¿cuáles van a ser los objetivos específicos a trabajar con los docentes? Que los docentes de la Facultad de Ciencias de la Salud seleccionen y utilicen estrategias educativas innovadoras para el desarrollo de las actividades de promoción de comportamientos saludables en los estudiantes universitarios. ¿Sí? Estos objetivos van a guardar íntima relación con los resultados que yo haya obtenido en el diagnóstico de la dimensión educador, ¿sí? Una vez que yo hice el diagnóstico de la dimensión educador, voy a encontrar un listado de problemas. Estos objetivos que yo planteé acá van a estar relacionados con los resultados de esa dimensión. El otro de los objetivos específicos, que los docentes de la facultad reconozcan e implementen las guías alimentarias para la población argentina como recurso educativo para la planificación de actividades dirigidas a la promoción de comportamientos saludables en estudiantes universitarios. Entonces, fíjense que yo con mis objetivos específicos, ¿qué es lo que quiero? Que los docentes seleccionen y hagan uso de estrategias nuevas, de estrategias educativas nuevas para promocionar comportamientos saludables y que reconozcan y que utilicen las guías como recurso educativo de esta planificación de actividades. Con esos objetivos específicos yo tendría que dar cumplimiento a este general, que los docentes acrediten como agentes multiplicadores de las guías alimentarias. Para que los docentes acrediten como agentes multiplicadores de las guías alimentarias, yo les tengo que dar indudablemente como contenido guías alimentarias para la población argentina. ¿Sí? Sigamos. Entonces ya definimos propósito, hemos definido objetivos generales, que ese objetivo general está relacionado con el propósito del proyecto, quiere dar cumplimiento a ese propósito del proyecto. Hemos definido objetivos específicos y esos objetivos específicos nos permiten cumplimentar los objetivos generales, ¿sí? Fíjense cómo todo se va relacionando e interrelacionando entre sí. Nos queda como otro elemento la formulación de las metas. La meta en términos de comportamiento, ¿sí? Siempre, porque nosotros estamos en un proyecto educativo y nosotros lo que estamos abordando es comportamiento alimentario. Entonces la meta siempre se va a formular en términos de comportamiento. En función de los objetivos específicos, se les presenta mucha dificultad cuando tienen que formular metas, porque es como que a ver, ¿cómo formulo la meta? ¿Qué tiene que tener la meta? Y para formular o redactar la meta no tengo más que volver a los objetivos específicos que yo planteé, ¿sí? Esos objetivos específicos que están de manera cualitativa los voy a cuantificar y es allí donde entra esta característica que explicaba la profe Nati de que los objetivos tienen que ser cuantificables, es decir, que posteriormente yo esos objetivos los puedo convertir en metas, ¿sí? Y la meta responde a la pregunta ¿cuánto se quiere lograr? Fíjense que una de las características cuando voy a redactar meta, siempre decimos que tiene que ser algo o plantearme algo que sea posible de lograr, alcanzable, la característica de alcanzable, que va acompañada de la característica de realista. Una meta es medible, está relacionada con los objetivos específicos y siempre tiene que estar la variable tiempo, ¿sí? Tengo que especificar en qué tiempo pretendo lograr. Entonces, fíjense cómo quedaría redactada las metas para los objetivos específicos que me planteé
con los estudiantes universitarios. Entonces yo quiero que el 100% de los estudiantes universitarios conozcan el concepto de alimentación saludable al finalizar la intervención. Que el 100% de los estudiantes universitarios conozcan la importancia de realización de las 4 comidas principales y que el 100% identifiquen colaciones saludables disponibles en el campus al finalizar la intervención. Fíjense cómo con esas metas yo estoy dando cumplimiento a estos objetivos, que adquieran los conocimientos en relación a la alimentación saludable, vinculado con las 4 comidas, con las colaciones saludables, que ellos reconozcan como importante el consumo de agua segura, ¿sí? A todos esos objetivos, lo que está en celeste, yo después lo convertí en meta, ¿sí? Y es lo que quiero que logre el 100% de los estudiantes. ¿Por qué me planteo un 100% y estoy hablando de que tiene que ser algo alcanzable, algo realista, y es como que no sé si lo voy a poder conseguir con el 100% de los estudiantes? Bien, ahí vamos a hacer una aclaración. Nosotros vamos a plantear siempre como meta el 100% cuando hablamos en términos del conocimiento, ¿sí? Porque fíjense, yo quiero que los estudiantes conozcan el concepto, que aprendan el concepto de alimentación saludable, que conozcan la importancia, por qué es importante realizar las 4 comidas principales, que identifiquen las colaciones saludables que están disponibles, ¿sí? Entonces, cuando me lo planteo en términos de conocimiento, lo que quiero que aprendan, y me tengo que plantear que el 100% lo realice, ¿sí? Porque aún yo no estoy hablando del comportamiento en sí. Y fíjense que es, cuando decimos que hay que definir el tiempo, es al finalizar la intervención. Aquí faltó el tiempo, al finalizar la intervención, al finalizar la intervención. Entonces, en estas metas que hacen referencia al conocimiento o a lo que quiero que el estudiante aprenda, reconozca, conozca, siempre el porcentaje es el 100% y el periodo de tiempo determinado va a ser cuando yo inmediatamente de finalizar la intervención, yo tengo que lograr que los estudiantes sepan el concepto de alimentación saludable, que reconozcan como importante las 4 comidas principales, que puedan identificar colaciones saludables en el campus, ¿sí? Esa sería una parte de los objetivos específicos, lo que está de azul. Ahora vamos a ver cómo redactamos la meta para la otra parte de los objetivos específicos que hace referencia al desarrollo de habilidades o destrezas, que está mucho más relacionada con el hacer, es decir, con el comportamiento en sí mismo. Fíjense, seguimos con los estudiantes universitarios. Entonces, en este caso, vamos a fijarnos porcentajes menores al 100%, 70%, 70%, 60%. ¿Por qué? Porque yo estoy hablando de comportamiento, y el comportamiento no lo voy a poder modificar o adoptar una vez que yo finalice mi intervención, sino que lleva mucho más tiempo, es a mediano o largo plazo, ¿sí? Entonces fíjense cómo están redactadas aquí las metas, que el 70% de los estudiantes universitarios incorporen verduras y frutas a su alimentación durante la permanencia en la universidad a los 4 meses de finalizada la intervención. Fíjense qué distintas son estas metas con las metas que yo planteaba acá, que están relacionadas con el conocimiento, con la adopción de conceptos, ¿sí? Con la apropiación de conceptos, ¿sí? Que el 70% de los estudiantes seleccionen colaciones saludables luego de 3 meses de finalizada la intervención. Que a los 3 meses de finalizada la intervención, el 60% de los estudiantes incorporen al menos 4 vasos de agua segura durante la permanencia en la universidad. Entonces, cuando yo hablo de metas en relación al conocimiento, es 100% e inmediatamente finalizada la intervención. Cuando ya entran en juego los comportamientos relacionados con desarrollar habilidades o desarrollar destrezas,
ya mis porcentajes tienen que ser menores, ¿sí? Porque nunca voy a alcanzar el 100%. Entonces, un 70%, un 60%, y no es inmediatamente finalizada la intervención, sino que lo voy a medir luego de 4 meses, lo voy a medir luego de 3 meses, lo puedo medir luego de 6 meses inclusive, ¿sí? Fíjense cómo serían las metas en relación a los docentes. Que 6 meses de finalizada la intervención, el 100% de los docentes de la facultad seleccionen y utilicen estrategias educativas innovadoras para el desarrollo de las actividades de promoción de comportamiento. Es decir, que este objetivo específico, acá, lo convertí en una meta. ¿Sí? Quiero que el 60% de los docentes seleccionen y utilicen estrategias educativas para desarrollar actividades de promoción. ¿Cuándo lo voy a medir? Posterior a los 6 meses de finalizada la intervención. Que al finalizar la intervención, el 100% de los docentes, reconozcan la importancia de las GAPA como recurso educativo para la planificación de actividades dirigidas a la promoción de comportamientos saludables. Esta meta está directamente relacionada con esta parte de este segundo objetivo específico. Yo con este objetivo específico quiero que los docentes reconozcan a las guías como recurso educativo para que puedan planificar actividades educativas. ¿Cómo cuantifico este objetivo de que reconozcan? De esta manera. Que al finalizar, el 100% reconozcan la importancia de las GAPAs como recurso educativo. La otra parte de ese objetivo hacía referencia a que implementen las guías alimentarias. Ya lo voy a medir en un periodo de 6 meses posterior a la intervención, y mi porcentaje no va a ser el 100% como lo describí acá, sino va a ser el 70%. Entonces, que 6 meses de finalizada la intervención, el 70% de los docentes implementen las GAPAs como recurso educativo para la planificación de actividades dirigidas a la promoción de comportamientos saludables. ¿Sí? ¿Se entiende eso, chicos? Fíjense que cuando uno va redactando, va formulando, va diseñando el proyecto, siempre vamos y venimos, vamos y volvemos, vamos y volvemos. ¿Por qué? Porque todo está relacionado. Yo siempre tengo que volver a los objetivos que me planteo. Como lo decía la profe Nati, los objetivos son la guía. Entonces siempre tengo que planificar en función de esos objetivos que yo me planteé desde un principio. Sigamos con los elementos. Una vez que definí las metas, tengo que definir el grupo de interés que responde a la pregunta ¿a quién va dirigido? ¿Sí? ¿A quién va dirigido? Que en el cuadrito lo encontramos como destinatarios o beneficiarios. Nosotros acá lo denominamos como grupo de interés. Y también, bueno, en este caso, nuestro grupo de interés son los estudiantes universitarios, los docentes de la facultad, y fíjense que también hemos incluido a estos actores sociales dentro de la universidad, que son los responsables de kioscos y confiterías que funcionan dentro del predio universitario, ¿sí? Ya vamos a ver más adelante también que hay una clasificación de esto dentro de este grupo de interés. Tenemos grupo de interés primario, secundario y terciario, ¿sí? Pero para que les quede a modo de ejemplo, nuestro grupo de interés de esta intervención o de este proyecto que estamos planificando son los estudiantes, los docentes y los responsables de kiosco. La localización y cobertura es otro de los elementos. La localización y cobertura responde a la pregunta ¿dónde se quiere hacer? En este caso nosotros definimos como lugar la Universidad Nacional de Salta, y la cobertura que tiene que llegar el proyecto o va a involucrar o está destinado para todos los estudiantes de la UNSA. Fíjense que ahí como me corrigió y no me debía corregir, ¿sí? Todos los estudiantes de la UNSA es la cobertura. La cobertura es ¿a cuánto llego? Y aquí vamos a introducir un elemento o una denominación nueva para dar
pero que seguimos dando respuesta a esta pregunta del dónde se quiere hacer. Este elemento que va a formar parte de nuestro proyecto educativo, que lo vamos a encontrar en los proyectos de educación alimentaria y nutricional, se denomina estrategia de acción. La estrategia de acción es el ámbito o el sector donde nosotros vamos a realizar la intervención. Esa estrategia de acción puede ser sistema formal, sistema no formal, medios masivos de comunicación y producción de material audiovisual. Ámbito o sector donde nosotros vamos a realizar la intervención. Cuando hablamos de sistema formal, nos remitimos, o nuestra mente viene directamente la escuela, ¿sí? Pero ya vamos a ver que tiene características particulares. Cuando hablamos de sistema no formal, por ejemplo, sería un centro de jubilados, el centro de salud, un club, ¿sí? Los medios masivos de comunicación los conocemos, y otra de las estrategias es cuando hacemos producción de audiovisual, de material audiovisual. La intervención puede realizarse en cualquiera de ellos, en uno solo, o estar involucrados todos, ¿sí? O podemos tomar sistema formal, medios masivos y producción, o sistema no formal y producción de material audiovisual. Por lo general, estas estrategias de acción siempre acompañan a cualquiera de estas dos, ¿sí? Pero lo que no quiere decir es que se tengan que dar todas o solamente una. Pueden acompañarse y se puede realizar la intervención en cualquiera de ellas. Y en cada una de ellas vamos a planificar. Entonces, está relacionado esto con la localización y cobertura. La localización a mí me dice el lugar donde voy a realizar la intervención, en este caso era la Universidad Nacional de Salta. La cobertura, todos los estudiantes de la UNSA. Y voy a agregar este término de estrategia de acción, que también responde al dónde se quiere hacer, y voy a tener en cuenta si es sistema formal, si es sistema no formal, medios masivos o producción de material audiovisual. Otro de los elementos que también tenemos que definir y que también responde al cómo se va a hacer y es específico en la planificación educativa, en la planificación de proyectos de educación alimentaria, es la selección de contenido. Esto que ya veníamos viendo cuando vimos el tema guías alimentarias. Siempre, siempre tenemos que seleccionar el contenido que vamos a brindar en esa intervención educativa, ¿sí? ¿Qué contenido se seleccionó para este proyecto? Alimentación saludable durante la permanencia en la universidad, la actividad física como hábito para una vida saludable y guías alimentarias para la población argentina. ¿Cómo voy a saber qué contenido selecciono? Porque tengo que volver rápidamente a qué objetivo yo me planteé. Entonces tengo que seleccionar el contenido para dar cumplimiento a los objetivos generales, objetivos específicos, ¿sí? Fíjense cómo se da esta relación de, cuando uno está planificando, se da este efecto de espiral, ¿sí? Voy, pero también puedo volver sobre eso mismo, porque con este elemento que estoy planificando, quizás al último, tengo que ver si estoy dando cumplimiento a este que planifiqué en primer lugar, ¿sí? Entonces, esa es la selección de contenido. Fíjense que responde a la formulación o a la redacción que nosotros les pedíamos cuando veíamos guías alimentarias. No hay ningún verbo en la redacción de ese contenido. Alimentación saludable, la actividad física, guías alimentarias para la población argentina. Y responde a la preguntita del cómo se va a hacer, ¿sí? Una vez que seleccione el contenido, tengo que seleccionar las estrategias educativas. ¿Cómo voy a enseñar? ¿Sí? ¿Cómo voy a brindar este contenido que yo estoy seleccionando? Para la selección de las estrategias educativas, en el caso de este proyecto que yo les estoy presentando, trabajamos en base a taller como estrategia educativa y con demostración, teniendo en cuenta estas estrategias educativas se seleccionan en función de los contenidos que yo voy a brindar y en función de los objetivos que me planteé. Y obviamente en la selección de las estrategias educativas también tiene mucho que ver la población destinataria o mi grupo de interés, ¿sí? Eso también va a ser un apartado
que vamos a detallar, porque ustedes tienen que saber bien cómo se maneja y cómo se planifica un taller, cómo se realiza una demostración. Por lo general son las dos estrategias que más utilizamos para realizar educación alimentaria por las características que presenta cada una de ellas. Una vez que ya definí o seleccioné las estrategias educativas, voy a definir líneas de acción. Estas líneas de acción responden al cómo se va a hacer. Fíjense que todos estos elementos que yo les estoy presentando como propios de la planificación educativa responden al cómo se va a hacer de esa tablita que le presentó la profe Nati, ¿sí? ¿Cómo se va a hacer? Selecciono el contenido, selecciono las estrategias y defino líneas de acción. ¿Qué quiere decir definir líneas de acción? Es lo que en la tablita que ustedes tenían en el compilado docente de planificación, las fases de la planificación, en la planificación propiamente dicha tenían estas palabritas: definición del plan operativo. También lo podemos definir o encontrar como plan de actividades, ¿sí? Entonces yo tengo que definir cómo voy a llevar a cabo todos esos objetivos que me planteé, cómo voy a dar cumplimiento a esos objetivos, cómo voy a hacer para brindar ese contenido, cómo o dónde voy a realizar, de qué manera voy a realizar un taller, cuándo, una demostración, cuándo voy a dar este contenido, ¿sí? Entonces es que tengo que definir mis líneas de acción. Y fíjense que para este proyecto nosotros trabajamos en base a 3 líneas de acción. Por una parte, la planificación de sesiones educativas, que nuestros destinatarios eran los estudiantes universitarios. Sesiones educativas y tengo que planificar. Otra línea de acción era la planificación de capacitación destinada a los docentes de la facultad. Otra línea de acción es la planificación de capacitación al agente facilitador. ¿A quién tomamos como agente facilitador o le dimos esa denominación? A los responsables de kioscos y confiterías. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros consideramos, una vez que teníamos definidos los problemas, que conocimos cuál era la problemática de los estudiantes universitarios, que nos pusimos en mente que debíamos planificar una intervención educativa, se plantearon los objetivos a lograr para dar respuesta a esa problemática, objetivos generales, objetivos específicos, definimos quiénes debían ser destinatarios de esta intervención. Por una parte los estudiantes, que son los actores principales, por otra parte los docentes. Definimos también cuáles eran el contenido que era importante abordar en función de los objetivos planteados, y llegamos a definir estas líneas de acción. ¿Cómo vamos a trabajar? ¿Cómo vamos a llevar a la práctica o a la acción todo eso que venimos planificando? Entonces, hay que organizar la mente. Entonces, por una parte definimos, tenemos que planificar sesiones educativas que van a estar destinadas para los estudiantes. Por otra parte, tenemos que planificar capacitación para los docentes, ¿sí? Fíjense que son denominaciones diferentes, sesiones educativas para los estudiantes, capacitaciones para los docentes. Pero también estaban estos actores importantes dentro del campus universitario, que son los responsables de kioscos y confiterías, que justamente son los que van a estar proveyendo los alimentos a los que acceden los estudiantes mientras permanecen en la universidad. Entonces nos pareció interesante esa otra línea de acción, que es la planificación de la capacitación al agente facilitador, ¿sí? Cada una de estas líneas de acción va a derivar una planificación de actividades para los estudiantes, para los docentes y para los responsables de kioscos. Es decir que acá de esto nosotros vamos a tener una serie de actividades con las que vamos a dar cumplimiento a esta planificación de sesiones educativas. La capacitación se va a desarrollar a través de una serie de actividades, y esta capacitación también a través de una serie de actividades. Y es allí donde llegamos a hablar de plan de actividades o plan operativo, ¿sí? Y damos respuesta con ello al cómo se va a hacer. Otro de los elementos es el cronograma. El cronograma responde al cuándo se va a hacer.
Esto no sé si lo van a poder visualizar, creo que si se acercan a la pantalla lo van a poder ver, pero lo que quería era presentarles de manera completa este cronograma. Por lo general el cronograma es algo donde tienen que estar cada momento que involucra la planificación. Fíjense que aquí involucra desde el diagnóstico de cada una de las dimensiones, y se va detallando cada una de las fases del proceso de la planificación. El diagnóstico, la planificación propiamente dicha, ¿sí? Planificación tenemos de las sesiones educativas, la planificación de la capacitación del recurso humano, que en este caso serían los docentes, la planificación de la capacitación del agente facilitador, y aquí hemos incluido, porque dentro de estas líneas de acción, si bien estas eran las 3 grandes líneas, teníamos un cierre de toda esta intervención educativa que era una feria. Entonces esa feria también debíamos planificarla, y es lo que está presente en este cronograma. Planificación de la feria de cierre. Otra de las fases es la ejecución, que tiene que estar presente en el cronograma, y la última fase es la evaluación, que también tiene que estar presente en el cronograma, y la elaboración del informe final es cuando uno presenta, una vez finalizado el proyecto, presenta el informe final de cómo resultó ese proyecto, ¿sí? Fíjense que todos los momentos tienen que estar en el cronograma, tienen que estar calendarizados, y se va detallando cada uno de los meses. Lo que tiene que estar, o sea, cuando uno presenta el cronograma, por lo general, no es una hoja chiquita, sino que se despliega todo un cronograma muy grande, porque en cada mes tienen que estar representados los 30 días que involucra el mes. Entonces, para que uno vaya viendo cómo se van desarrollando y cómo se van articulando las actividades, ¿sí? Ya vamos a ver cuando comencemos a planificar nuestro proyecto, cómo vamos a ir completando o marcando en este cronograma, ¿sí? Nosotros le pusimos ahí como ejemplo junio, y debían colocar todos los meses hasta que se completaba el informe final. Si seguimos con los elementos, el otro elemento era la definición de los recursos. Responde al quiénes lo van a hacer y con qué se va a hacer. Y hablamos de recursos humanos, que en este caso los recursos humanos eran los estudiantes de la cátedra, los estudiantes que estaban cursando la cátedra, los recursos materiales, todo lo que se necesitaba para realizar la intervención, lo que se necesita para realizar una intervención educativa, y los recursos financieros, o también se puede encontrar como presupuesto, que hace referencia a cuánto es el costo del proyecto, que también es un elemento importante para cuando se aprueba un proyecto. Muchas veces lo primero que se ve es cuánto cuesta el proyecto para que nos puedan aprobar o no. Y por último tenemos el elemento de evaluación. Este elemento responde al cuán bien se va a hacer, como lo presentaba la profe Nati, y en este caso, fíjense que la evaluación, nosotros la conocemos como fase, ¿sí? del proceso de planificación, pero la evaluación primero debemos planificarla, ¿sí? Y es lo que estamos haciendo en este caso. Para ello corresponde construir indicadores, planificarlos a esos indicadores. La evaluación es una evaluación de tipo sumativa, y vamos a considerar la evaluación de producto, la evaluación de resultado y la evaluación de impacto, que es lo que presentó también la profe Nati, ¿sí? Aquí tenemos ejemplos de indicadores. ¿Qué vamos a evaluar en el producto? Porcentaje de actividades ejecutadas, porcentaje de recursos educativos producidos, el porcentaje de asistencia también forma parte de la evaluación de producto. Es decir, que esta evaluación está relacionada con todo lo vinculado a lo que nos permite llevar a cabo el proyecto, ¿sí? O la intervención. La evaluación del resultado, porcentaje de estudiantes universitarios que reconocen la importancia de una alimentación saludable, finalizada la intervención educativa, año 2019. Fíjense que tienen que considerar que estén presentes todos los elementos que requiere un indicador, ¿sí? Y fíjense un dato importante, que cuando yo planifico la evaluación, cuando planifico los indicadores, no tengo resultado, porque lo estoy planificando, estoy pensando cómo voy a evaluar,
¿sí? Entonces simplemente es la descripción o el nombre del indicador, o si lo quiero construir al indicador, lo construyo el indicador con su numerador y denominador. Porcentaje de estudiantes universitarios que seleccionan colaciones saludables dentro del campus universitario, periodo 2020, porcentaje de docentes que innovan en estrategias educativas para la promoción de comportamientos saludables, periodo 2020, ¿sí? ¿Cómo voy a construir los indicadores? Y directamente vuelvo a las metas. Las metas a mí me tienen que permitir rápidamente sacar el indicador, construirlo al indicador, ¿sí? En función de las metas. Y me queda por último la evaluación de impacto, que la evaluación de impacto, me faltó decirles acá, que la evaluación de resultado es la que está relacionada directamente con el comportamiento alimentario. Por ello es que ustedes acá van a tener que estar presentes los indicadores de cada uno de los objetivos específicos. Y para cada objetivo específico yo formulé una meta. Por eso les decía que para construir el indicador directamente tengo que volver sobre las metas. Y por último, la evaluación de impacto, que es la que está relacionada con el problema de salud. Cómo mi intervención educativa, mi intervención en educación alimentaria y nutricional tuvo impacto en ese problema de salud que motivó toda esta planificación. Entonces el indicador posible de construir acá tiene que estar relacionado con el problema de salud. Porcentaje de estudiantes universitarios con sobrepeso y obesidad en el periodo 2022. Fíjense que esta intervención se realizó en el año 2019, el año pasado. Yo no puedo evaluar inmediatamente de finalizar la intervención porque esto es a largo plazo. La modificación del problema de salud siempre se da a largo plazo, ¿sí? Bueno, y acá también responde al cuán bien se va a hacer y debo construir indicadores. Posteriormente, en la fase, como fase de evaluación, cada uno de estos indicadores va a estar resuelto, porque yo ya habré ejecutado y tendré resultados. Entonces acá tendré un 100% de actividades ejecutadas, un 70% de recursos producidos, un 80% de asistencia, ¿sí? Cuando yo esté como fase de evaluación. Aquí, cuando estoy planificando dentro de un proyecto, solamente la estoy pensando cómo van a ser esos indicadores, los estoy planificando. Bueno, y por último eso. Esto me pareció keep calm and have a plan, porque nada, tienen que comenzar a familiarizarse con planificación, a querer la planificación, porque de acá en más todo es planificación. Muy bien, gracias, profe Judith. Y creo que justo llegué a las 5. Sí, justo. Vamos a detener ya la grabación porque estaría toda la teoría. Así se va convirtiendo, esperemos. No sé si hay alguna duda, algo que quieran preguntar, quieran aclarar. Fue muy claro el ejemplo, creo, como para poder ya, y fíjense que han salido otros elementos que no estaban en los que presentamos al principio, en esta bibliografía que manejan los proyectos en general. Nosotros desde la educación alimentaria vamos a manejar otros elementos que se van a sumar a nuestros proyectos educativos. Así que bueno, creo que fue muy interesante poder ver esta intervención del año pasado. Hay algunas cosas que fueron surgiendo acá en el chat de dudas y que íbamos aclarando. Esperemos que estén aclaradas, no sé. Y bueno, no sé, ¿alguna duda, algo que quieran compartir? Recuerden que hasta que vayan escribiendo las dudas o lo que se animen a hablar, recuerden que esta semana tenemos trabajo práctico por Zoom, hay evaluación inicial, el tema que vamos a trabajar es diagnóstico educativo. ¿Qué más? Bueno, esta teoría va a quedar subida, a ver qué otras cosas más que puedan surgir. El trabajo práctico tiene una parte en lo que vamos a llamar, no es presencialidad, sino videollamada,
en lo que es una videollamada y vernos un poco y trabajar, y va a terminar con otra parte más que tienen que trabajar posterior ustedes solos. Así que vean bien las consignas y seguramente en esta semana vamos a ir resolviendo dudas durante los trabajos prácticos. Bueno, así vamos a dar como inicio a esta planificación. Seguramente ustedes ya se están imaginando todo lo que vamos a trabajar. Nos queda un arduo trabajo, fíjense si estos son los elementos de cada una de las planificaciones. Tenemos que contextualizarnos porque si bien esta planificación que los chicos hicieron el año pasado teníamos un contexto distinto, hoy la sociedad nos presenta otra realidad y la educación alimentaria se tiene que adaptar a todas estas nuevas formas de enseñanza. Así que estamos buscando con las profes cómo hacer que esto que lleno de contenido en cuanto a elementos, fases, cómo hacemos que se cumpla todo esto en este nuevo contexto que tenemos de enseñanza y aprendizaje, porque lo que nosotros estamos haciendo con ustedes hoy, ustedes lo van a tener que hacer con sus educandos, ¿no? En su proyecto. Entonces, todo esto que fuimos viendo lo vamos a tener que ejecutar de alguna manera, planificar y ejecutar. Seguramente ya estamos viendo, visualizando la idea de este proyecto que hemos pensado para ustedes este año, con esta primera instancia de trabajo que hemos trabajado primero en el foro y ahora en esta actividad. Así que, no sé, o sea, si quieren decir algo con respecto a eso, si ya podemos ir hasta visualizando algunos elementos respecto de este año, ¿sí? Así que bueno, todo lo que quieran consultar, algo que quieran escribir, ya enseguida tenemos que guardar también yo voy a guardar antes que me olvide, el chat para que nos queden las asistencias. Vuelvo a repetir con el tema de la teoría. Si bien no es que tenemos la obligación de estar presente, yo lo dejé escrito ahí, es necesario participar, porque es un momento donde tenemos la oportunidad de aclarar todas las dudas que se presenten en el transcurso, ¿sí? Y entonces es necesario eso. Ya vamos a ir definiendo la obligatoriedad o no de la teoría. Nosotros tenemos en un segundo cuatrimestre, por lo general, las teorías se vuelven obligatorias. Así que eso, si bien ahora estamos terminando este primer cuatrimestre, ahora la semana del 20 y pico, terminamos este primer cuatrimestre, vamos a ver y tomar decisiones en función de eso para el segundo periodo, ¿no? Ya vamos a estar viendo, digo, por lo que surgió de comentarios en el chat, así que vamos a ir aclarando ese tema. No sé, es un tema muy lindo, este sería como el eje central de nuestra materia, todo lo que va a ser la planificación, para que podamos hacer proyectos de educación alimentaria, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? La profe Judy yo veo que va contestando ahí en el chat. ¿Alguien que quiera preguntar por el micrófono? Hoy estoy preparando la teoría, en un momento nos hemos reunido con la profe Judy para coordinar, y hasta nos salió una canción. No me acuerdo en este momento cómo era la canción, pero... No, ya me la olvidé yo también. Pero a mí me gusta cantar, y entonces... Los caminos de la vida eran. Ah, y entonces yo terminé cantando que los caminos de la planificación no son como yo pensaba, no son como yo creía, no son como los imaginaba. Así que imagínense esto, no sé si ustedes creían que esto iba a ser así. Pero bueno, yo no puedo, todo lo llevo a canciones. Claro. Y teníamos coreo y todo así, haciendo mientras planificábamos y hacíamos. Es todo un tema esto, así que igualmente van a planificar siempre, no solo en educación alimentaria, sino en muchas materias van a estar planificando. Creo que desde hasta las técnicas planifican, porque uno tiene que ver qué ingrediente van a
van a llevar, cómo va a ser esa preparación, ensayar. Todo el procedimiento es una planificación. Exactamente, así que estamos planificando todo el tiempo. Los elementos de esta planificación son distintas según el momento que nosotros nos ubiquemos y nos paremos en nuestra función como nutricionistas, ¿sí? Así que bueno, eso, invitarlos, es muy lindo, buscando también, habíamos encontrado muchos memes sobre planificación, pero bueno, es así, esto es así. Yo soy así, yo le voy a decir a profe Judy, pero me dice, no, porque esas son cosas mías, íntimas, pero yo les mando nomás para que nos riamos un poco de las locuras estas que surgen de armar esta teoría. Así que bueno, invitarlos a leer, a volver a ver la teoría una vez que ya esté subida, les vuelvo a repetir, no sé si para hoy, pero sí seguramente mañana va a estar la teoría subida, que la revisen, la vuelvan a leer. Vamos a ver con la profe Emi cómo va el tema del librito, profe Emi y profe Laura, no sé, ¿va queriendo o no va queriendo? Ya está la gestión hecha, Natalia, tranquila, en breve va a estar disponible para todo el mundo. Vamos a hacer algo que no se debe, porque no tendríamos que comprarlo al librito, todos los que puedan comprarlo y accedan al librito, todos los que puedan y tengan la posibilidad, y por otro, nosotros vamos a tratar de escanearlo. La cátedra tiene que acceder primero, y después... Y en función de eso, poderlo escanear y que ustedes los tengan disponibles. Porque le hemos sacado fotito y no se ve igual que como se escanea, así que la profe Emi y la profe Laura están trabajando arduamente en el libro, chicos, en el libro, ¿sí? Bueno, los que se tengan que retirar, no hay problema, se retiran, ya estamos, ya no vamos a retirar todo. Sí. No hay duda, si no hay más dudas, están libres, están tranquilos, pueden ir, vayan a trabajar más que nada los chicos de mañana, terminen el práctico, porque vamos a estar a full con el práctico mañana, bien movidito, con muchas actividades, con muchas cuestiones para ver, ¿sí? Adiós, adiós, Anita. Hice una punta de 4 hojas, profe, dice Dayana. Ay, Dayana, así que bastante largo. Bueno, lo importante es que sirva todo lo que hemos visto y que aclare todo las dudas que van teniendo. Esa canción también va con la pandemia, dice. ¿Sí? Esa canción con la pandemia también queda, parece que no volvemos hasta Navidad. Sí, no sé. Y más todavía. Sí. Ay, menos mal que me hicieron acordar ahí en relación a eso. Por favor, chicos, cuídense mucho, traten de no salir, de quedarse en casa, sé que cuesta, a todos nos cuesta, pero de verdad que está muy difícil y está complicado. Entonces, si pueden quedarse en casa, se quedan ahí quietitos. Nos vemos, chicos. Cuídense mucho. Cuídense mucho que ahora ya no son números, son nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestra familia. Está muy cerquita todo ya.